Vamos a pasar, amados hermanos, al tiempo de la Santa Cena. Me gustaría, si estás en casa, que puedas abrir tu Biblia en Isaías 53. Definitivamente un pasaje conocido por nosotros. Dice la Biblia, Isaías 53, desde el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta primera parte del verso 4 me sorprende cómo el profeta, vaticinando lo que iba a suceder con el Cordero, lo que iba a suceder con el Mesías, él escribe de una manera tan clara, tan precisa. Y él dice: fue Jesús quien llevó tus enfermedades, quien sufrió por tus dolores. Y a pesar de haber recibido esa condenación en la cruz, nosotros, que es lo que dice la segunda parte del 4, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Cuando Jesús camina voluntariamente a la cruz, cuando sus captores, los que le condenaban, los que supuestamente estaban haciendo justicia, sentían que eran ellos los que estaban hiriendo a Jesús, los que estaban estableciendo juicios sobre Jesús, los que estaban azotando a Jesús, pero no sabían lo que luego dice el versículo 5, que cada una de esas condenaciones que venían de nosotros, la humanidad, era simplemente el instrumento de Dios para que Él, según el versículo 5, pudiera ser herido por nuestras rebeliones. Mientras nosotros pensábamos que estábamos haciendo justicia y que mientras mayor sufrimiento era mejor la recepción de esa justicia en el cuerpo, en la vida de Jesús, realmente era todo a causa de mi propia rebelión, a causa de mi propio pecado, a causa de mi propia incapacidad por relacionarme con el Padre. Y fue necesaria esa justicia derramada, y fue necesaria que la humanidad fuese instrumento de la justicia de Dios para que nosotros pudiéramos tener paz con Él. El precio de nuestra paz fue la condenación del único hombre perfecto que ha habitado este mundo, de nuestro Señor Jesús. Y quiero brincar un versículo y pasar al 7, y dice el 7: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Me sorprende la mansedumbre, la humildad de Jesús. Si alguien tenía toda la capacidad para defenderse, para argumentar con precisión, con justicia, su causa, ese era Jesús. Una palabra era suficiente para que Él trastornara a cada uno de sus captores. Él podía ser el mejor abogado porque Él tenía todas las evidencias de su propia justicia. Pero dice la palabra, Él, cuando fue angustiado, cuando fue afligido, cuando pasó quizás el peor proceso de su vida, enmudeció y no abrió su boca. Cristo enmudeció para que tú y yo podamos hoy hablar libremente con el Padre. Él decidió no abrir su boca para que tú y yo podamos cerrar nuestros ojos, comenzar a orar y saber que el Padre nos escucha por causa del sacrificio de su amado Hijo. Y me sorprende que dice que Él fue llevado como una oveja frente a sus trasquiladores. El
príncipe de los pastores. El que nunca ha sido una oveja, decidió ser una oveja y decidió caminar voluntariamente frente a aquellos que iban a cometer la injusticia de matarle, por amor a ti, por amor a mí. Que esa mansedumbre del Señor, y como decía Pablo en un versículo en Corintios, por la mansedumbre y por la ternura de Cristo, nosotros podamos tener esa comunión con Él. Y hoy podamos recordar el precio que se tuvo que pagar para que tú y yo podamos sentirnos en la libertad del Espíritu, de poder habitar con Él, de poder profesar nuestra fe y de tener comunión con el Padre. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener un espacio para meditar en el sacrificio de Jesús.